Imaginen por un instante la escena en el jardín del Edén. No como un cuento infantil, sino como el epicentro de una crisis cósmica. El lugar perfecto, donde la creación aún vibraba con la armonía original de Dios. Todo estaba en orden, hasta que una figura enigmática emerge de entre las sombras del paraíso, una serpiente, pero, ¿realmente era solo un reptil? Desde niños, aprendemos que una serpiente engañó a Eva. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo absurdo de esa idea? ¿Desde cuándo las serpientes hablan, razonan y debaten teología? Y aún más importante, ¿por qué, entre todas las criaturas majestuosas que Dios creó, fue precisamente una serpiente, un ser que se arrastra por el polvo, la que tuvo el poder de llevar a toda la humanidad a la ruina? Esta historia, la que creemos conocer, esconde un secreto profundo, un misterio que ha sido velado intencionadamente durante siglos. ¿Y si descubrieras que esta serpiente no era lo que siempre pensaste? Los textos antiguos, cuando se examinan con ojos nuevos, revelan algo sorprendente, algo que puede cambiar por completo la forma en que entendemos no solo el Génesis, sino toda la historia de la guerra espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que la palabra hebrea original para serpiente esconde un doble significado, uno que apunta a un ser de luz, a una entidad resplandeciente? ¿Y si el jardín del Edén no fuera solo un huerto, sino un santuario en la frontera entre el cielo y la tierra? Hoy, vamos a tirar del hilo de este misterio. Vamos a preguntar por qué la Biblia parece guardar silencio sobre el destino de esta criatura y cómo su veneno invisible ha seguido infectando la historia. Prepárate, porque la serpiente nunca desapareció, solo aprendió a esconderse mejor. La imagen que tenemos de la serpiente del Edén ha sido moldeada por siglos de arte, tradición y simplificación. La vemos enroscada en un árbol, susurrando al oído de una Eva ingenua. Pero esta imagen, aunque icónica, nos ha impedido ver la aterradora verdad que el texto original sugiere. La primera pista de que no estamos ante un animal común es la reacción de Eva. Ella no muestra sorpresa, ni miedo, ni confusión al escuchar hablar a una serpiente. Mantiene una conversación lógica y fluida con ella. Esto es increíblemente extraño. En toda la Biblia Sagrada, solo hay otro caso de un animal que habla, la burra de Balaam, y fue un milagro tan extraordinario que todos los presentes quedaron atónitos. Pero en el Edén, el diálogo es natural. ¿Por qué? La única explicación lógica es que la criatura que se dirigió a Eva no tenía la apariencia de una simple serpiente. Quizás su forma era majestuosa, hermosa, incluso angelical. Quizás era un ser de luz, una haz resplandeciente, como sugiere el hebreo. Un ser cuya apariencia inspiraba confianza, no temor. Eva no fue engañada por un reptil, fue seducida por un ser de una belleza y una inteligencia superiores. La segunda pista es la naturaleza de la tentación. La serpiente no ofrece simplemente comida. Ofrece divinidad. Seréis como Dios, promete. Este no es el argumento de un animal, es la ambición de un ser caído. Es el eco de la misma rebelión que, según el profeta Isaías, ocurrió en el cielo, cuando un querubín glorioso dijo, subiré al cielo, y seré semejante al Altísimo. La serpiente no estaba simplemente tentando a Eva, estaba reclutándola para su propia rebelión cósmica. Estaba proyectando su propio deseo de ser Dios en la humanidad. Y la tercera pista, la más reveladora, es la maldición. Dios le dice, sobre tu vientre te arrastrarás. Esta frase implica un cambio de estado. Sugiere que, antes de la maldición, esta criatura no se arrastraba. Tenía una postura diferente, una forma más elevada. La maldición no fue solo un castigo, fue una degradación. Una humillación pública. El ser que se atrevió a elevarse por encima de su creador fue condenado a arrastrarse por el polvo, un recordatorio perpetuo de su caída. No estamos hablando de la biología de las serpientes, estamos hablando del juicio sobre un príncipe caído. Cuando unimos estas piezas, la imagen cambia por completo. La serpiente del Edén no era un animal poseído. Era una entidad espiritual de alto rango, un ser de luz corrompido por el orgullo,
que se presentó ante Eva en una forma gloriosa y seductora para sabotear el plan de Dios. El Edén no fue el escenario de un simple acto de desobediencia, fue el primer campo de batalla de una guerra que continúa hasta nuestros días. Si la serpiente era en realidad un ser celestial caído, un adversario de alto rango, entonces el jardín del Edén no era un simple paraíso terrenal. Debía ser algo más. Un lugar de una importancia estratégica y espiritual inmensa. Y la Biblia Sagrada nos da pistas para entenderlo. En Ezequiel 28, al describir a esta misma figura antes de su caída, el profeta dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios. Esta frase es una revelación. En todo el Antiguo Testamento, los montes sagrados son lugares de encuentro divino, portales entre el cielo y la tierra. El monte Sinaí, donde Dios entregó la ley. El monte Sión, donde se construyó el templo. El Edén no era solo un jardín, era el templo original de Dios en la tierra, un santuario donde la dimensión celestial y la terrenal se superponían. Era el lugar donde Dios caminaba en la brisa de la tarde, donde la humanidad vivía en comunión directa con su Creador, y si el Edén era un templo, entonces Adán no era solo un jardinero. En Génesis 2:15, se nos dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. La palabra hebrea para guardar es chamar, la misma palabra que se usa para describir el deber de los sacerdotes levitas de proteger el tabernáculo de cualquier intrusión o profanación. Adán era el sacerdote rey del primer templo de Dios, encargado de guardar la santidad de ese lugar. Ahora, la historia cobra un sentido aterrador. La serpiente no fue un intruso que se coló en el jardín. Era un miembro de la corte celestial, un querubín protector que ya tenía acceso a ese monte santo. Pero, consumido por el orgullo, se rebeló. Y su estrategia fue atacar al guardián del templo, a Adán, a través de su punto más vulnerable, su esposa. La conversación con Eva no fue una charla casual, fue un asedio espiritual. Un ser de alto rango, usando su autoridad y su apariencia de luz, se acercó a la humanidad para corromper el santuario desde adentro. La caída no fue un simple error, fue un golpe de estado cósmico. La serpiente no quería una manzana, quería el trono. Quería usurpar la autoridad de Adán y gobernar la creación en su lugar. Después del juicio y la maldición, ocurre algo profundamente inquietante: la serpiente, como personaje, simplemente desaparece de la narrativa del Génesis. No se nos cuenta qué pasó con ella, a dónde fue, ni se vuelve a mencionar su nombre. Es como si un velo de silencio cayera sobre la criatura más decisiva de la historia humana. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia, tan detallada en genealogías y leyes, opta por un silencio tan absoluto sobre el destino de su primer gran villano? Este silencio no es un olvido. Es intencional. Y es, quizás, la parte más aterradora de la historia. La serpiente no fue aniquilada. Fue maldecida, degradada, pero no destruida. El silencio de la Biblia sugiere que su operación no terminó, simplemente se volvió invisible. Perdió su forma gloriosa, su capacidad de hablar directamente, pero su espíritu, su veneno, su simiente, permaneció en el mundo. A partir de la caída, vemos los efectos de su influencia en todas partes. El primer hijo de la humanidad, Caín, comete un asesinato movido por la envidia, y Dios le advierte: el pecado está a la puerta, y a ti será su deseo. ¿El deseo de quién? El eco de la serpiente resuena en esas palabras. Luego, la humanidad se une para construir la Torre de Babel, un acto de orgullo colectivo que repite la misma ambición de la serpiente: hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos. Es el mismo espíritu de rebelión, ahora actuando a través de la civilización. La serpiente ya no necesita una forma física para hablar. Ahora susurra a través de las pasiones humanas, de las ideologías, de los sistemas de poder, de las religiones falsas. Se esconde detrás de 1000 máscaras. Como escribió el apóstol Pablo, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Su mayor truco no fue engañar a Eva, fue hacernos creer que desapareció después de hacerlo.
El silencio de la Biblia sobre la serpiente no es señal de su ausencia, sino de su método. Opera desde las sombras, sin ser nombrada, moviendo los hilos de la historia humana hacia el caos y la rebelión. La maldición en el Edén no fue solo un castigo, fue una profecía que estableció las reglas de una guerra milenaria. Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Aquí se revelan dos linajes, dos descendencias espirituales en conflicto perpetuo. La simiente de la serpiente no son reptiles, sino aquellos que encarnan su espíritu de mentira y rebelión. Es por eso que Jesús Cristo llamó a los fariseos generación de víboras, identificando su linaje espiritual. Del otro lado, está la simiente de la mujer, la línea de la promesa que culminaría en un Salvador. Y la profecía anuncia el resultado final de la guerra: esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Un golpe en el talón es doloroso, pero no mortal. Un golpe en la cabeza es definitivo. Esta es la profecía de la cruz. En el Calvario, la serpiente hirió el talón del Mesías, causándole la muerte física. Parecía su mayor victoria. Pero fue una trampa, porque 3 días después, a través de la resurrección, la simiente de la mujer se levantó y aplastó la cabeza de la serpiente, destruyendo el poder de la muerte y del pecado para siempre. La victoria fue declarada, el golpe final fue dado. Sin embargo, la serpiente, aunque mortalmente herida, sigue convulsionando. Su tiempo es corto, y su furia es grande. Y es en el libro del Apocalipsis donde vemos su reaparición final. Allí, ya no se esconde. Se revela en su verdadera forma, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Toda su furia se desata contra el pueblo de Dios en una última y desesperada batalla. Pero su destino ya está escrito. Será arrojado al lago de fuego, y la primera profecía de la Biblia se cumplirá en su totalidad. La cabeza de la serpiente será aplastada para siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que la batalla que comenzó en el Edén no ha terminado. La serpiente sigue susurrando las mismas mentiras: seréis como Dios, la verdad es relativa, no necesitas a tu Creador. Y nosotros, como Eva, enfrentamos la misma elección cada día: ¿escucharemos la voz del engañador o la voz de nuestro Padre? La historia de la serpiente no es un mito antiguo, es nuestra realidad diaria. Pero a diferencia de Adán y Eva, nosotros conocemos el final de la historia. Sabemos que la cabeza de la serpiente ya ha sido aplastada. Y en esa verdad, encontramos el poder para resistir sus mentiras y caminar en la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. La serpiente del Edén es el mayor misterio del Génesis, una figura cuya verdadera identidad ha sido velada por siglos. Pero ahora sabes la verdad. No era un simple animal, sino un poderoso ser celestial caído, y su historia no terminó en el jardín, apenas comenzaba. Si esta revelación ha abierto tus ojos a la profunda realidad de la guerra espiritual que nos rodea, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Hay muchos que necesitan despertar a esta verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje a los secretos más profundos de la fe. Nos vemos en el próximo video.